días, esto es una clase para los alumnos de Dispositivos Electrónicos 3 de sexto año de electrónica. El tema que vamos a abordar ahora es un tema muy importante, sobre todo en la faz de la industria, y es el TRIAC. Esto es una introducción al famoso dispositivo que hoy nos atañe en esta clase. El TRIAC es un dispositivo semiconductor de 3 terminales que se usa para controlar el flujo de corriente promedio a una carga, con la particularidad de que conduce en ambos sentidos y puede ser bloqueado por inversión de la tensión o al disminuir la corriente por debajo del valor de mantenimiento. El TRIAC puede ser disparado independientemente de la polarización de puerta o compuerta, es decir, mediante una corriente de puerta positiva o negativa. Cuando el TRIAC conduce, hay una trayectoria de flujo de corriente de muy baja resistencia de una terminal hacia la otra, dependiendo la dirección de flujo de la polaridad del voltaje externo aplicado. Cuando el voltaje es más positivo en MT2, la corriente fluye de MT2 a MT1. En caso contrario, fluye de MT1 a MT2. En ambos casos, el TRIAC se comporta como un interruptor cerrado. Cuando el TRIAC deja de conducir, no puede fluir corriente entre los terminales principales sin importar la polaridad del voltaje externo aplicado. Por tanto, actúa como un interruptor abierto. Debe tenerse en cuenta que si se aplica una variación de tensión importante al TRIAC, aún sin conducción previa, el TRIAC puede entrar en conducción directa. La estructura contiene 6 capas, aunque funciona siempre como un tiristor de 4 capas. En sentido MT2, MT1 conduce a través de P1, N1, P2, N2 y en sentido MT1 a MT2 a través de P2, N1, P1, N4. La capa N3 facilita el disparo con intensidad de puerta negativa. La complicación de su estructura lo hace más delicado que un tiristor en cuanto al diferencial de corriente y al diferencial de tensión, y capacidad para soportar sobreintensidades. Se fabrican para intensidades de algunos amperios hasta unos 200 amperes eficaces y desde 400 a 1000 volt de tensión de pico repetitivo. Los TRIAC son fabricados para funcionar a frecuencias bajas. Los fabricados para trabajar a frecuencias medias se denominan alternistores. Aquí se muestra el símbolo esquemático e identificación de los terminales de un TRIAC. La nomenclatura ánodo 2 y ánodo 1 pueden ser reemplazados por terminal principal 2 o terminal principal 1, respectivamente. El TRIAC actúa como 2 rectificadores controlados de silicio, SSR, puestos en paralelo. Este dispositivo sería el equivalente a 2 latch. Las curvas características del TRIAC, tensión versus corriente. Aquí se describe la característica tensión-corriente del TRIAC. Muestra la corriente a través del TRIAC como una función de la tensión entre los ánodos MT2 y MT1. El punto BBD, que es la tensión de ruptura, es el punto por el cual el dispositivo pasa de una resistencia alta a una resistencia baja y la corriente a través del TRIAC crece con un pequeño cambio en la tensión entre los ánodos. El TRIAC permanece en estado ON hasta que la corriente disminuye por debajo de la corriente de mantenimiento IH. Esto se realiza por medio de la disminución de la tensión de la fuente. Una vez que el TRIAC entra en conducción, la compuerta no controla más la conducción. Por esta razón se acostumbra dar un pulso de corriente corto y de esta manera se impide la disipación de energía sobrante en la compuerta. El mismo proceso ocurre con respecto al tercer cuadrante. Cuando la tensión en el ánodo MT2 es negativa con respecto al ánodo MT1 y obtenemos la característica invertida. Por esto es un componente simétrico en cuanto a conducción y estado de bloqueo se refiere, pues la característica en el cuadrante 1 de la curva es igual a esta que se muestra aquí. Formas y método de disparo de un TRIAC. El TRIAC posee 2 ánodos denominados MT1 y MT2 y una compuerta G.
La polaridad de la compuerta G y la polaridad del ánodo 2 se miden con respecto al ánodo 1. El TRIAC puede ser disparado en cualquiera de los dos cuadrantes, 2 y 3, mediante la aplicación entre los terminales de compuerta G y MT1 de un impulso positivo o negativo. Esto le da una facilidad de empleo grande y simplifica mucho el circuito de disparo. Se verá a continuación cuáles son los fenómenos internos que tienen lugar en los 4 modos posibles de disparo. El primer modo del primer cuadrante, designado por I+, es aquel en que la tensión del ánodo MT2 y la tensión de la compuerta son positivas con respecto al ánodo MT1, y este es el modo más común. La corriente de compuerta circula internamente hasta MT1, en parte por la unión P2N2 y en parte a través de la zona P2. Se produce la natural inyección de electrones de N2 a P2, que es favorecida en el área próxima de la compuerta por la caída de tensión que produce en P2 la circulación lateral de corriente de compuerta. Esta caída de tensión se simboliza en la figura por signos positivo y negativo. Parte de los electrones inyectados alcanzan por difusión la unión P2N1, que bloquea el potencial exterior y son acelerados por ella, iniciándose la conducción. El segundo modo del tercer cuadrante y designado por 3- es aquel en que la tensión del ánodo MT2 y la tensión de la compuerta son negativos con respecto al ánodo MT1, intensidad de compuerta saliente. Se dispara por el procedimiento de puerta remota, conduciendo las capas P2, N1, P1, N4. La capa N3 inyecta electrones en P2 que hacen más conductora la unión P2N1. La tensión positiva de T1 polariza el área próxima de la unión P2N2 más positivamente que la próxima a la compuerta. Esta polarización inyecta huecos de P2 a N1 que alcanzan en parte la unión N1-P1 y la hacen pasar a conducción. El tercer modo del cuarto cuadrante y designado por I-, es aquel en que la tensión del ánodo MT2 es positiva con respecto al ánodo MT1 y la tensión de disparo de la compuerta es negativa con respecto al ánodo MT1. El disparo es similar al de los tiristores de puerta de unión. Inicialmente conduce la estructura auxiliar P1, N1, P2, N3 y luego la principal P1, N1, P2, N2. El disparo de la primera se produce como un tiristor normal actuando T1 de puerta y P de cátodo. Toda la estructura auxiliar se pone a la tensión positiva de T2 y polariza fuertemente la unión P2N2 que inyecta electrones hacia el área del potencial positivo. La unión P2N1 de la estructura principal que soporta la tensión exterior es invadida por electrones en la vecindad de la estructura auxiliar, entrando en conducción. El cuarto modo del segundo cuadrante y designado por 3+, es aquel en que la tensión del ánodo T2 es negativa con respecto al cátodo MT1 y la tensión de disparo de la compuerta es positiva con respecto al ánodo MT1. El disparo tiene lugar por el procedimiento llamado de puerta remota. Entra en conducción la estructura P2N1, P1N4. La inyección de N2 a P2 es igual a la descrita en el modo I+. Los que alcanzan por difusión la unión P2N1 son absorbidos por su potencial de unión, haciéndose más conductora. El potencial positivo de puerta polariza más positivamente el área de unión P2N1, próxima a ella que la próxima a T1, provocándose una inyección de huecos desde P2 a N1 que alcanza en parte la unión N1-P1 encargada de bloquear la tensión exterior y se produce la entrada en conducción. El estado I+, seguido de 3-, es aquel
en que la corriente de puerta o de compuerta necesaria para el disparo es mínima. En el resto de los estados es necesaria una corriente de disparo mayor. El modo 3+, es el de disparo más difícil y debe evitarse su empleo en lo posible. En general, la corriente de encendido de la compuerta dada por el fabricante asegura el disparo en todos los modos. Vamos a hacer un pequeño análisis de las formas de onda de los TRIAC. La relación en el circuito entre la fuente de voltaje, el TRIAC y la carga, que se representa a continuación. La corriente promedio entregada a la carga puede variarse alternando la cantidad de tiempo por ciclo que el TRIAC permanece en el estado encendido. Si permanece una parte pequeña del tiempo en el estado encendido, el flujo de corriente promedio a través de muchos ciclos será pequeño. En cambio, si permanece durante una parte grande del ciclo de tiempo encendido, la corriente promedio será alta. Un TRIAC no está limitado a 180 de conducción por ciclo. Con un arreglo adecuado del disparador puede conducir durante el total de los 360 grados del ciclo. Por tanto, proporciona control de corriente de onda completa, en lugar del control de media onda que se logra con un SSR. Las formas de onda de los TRIAC son muy parecidas a las formas de onda de los SSR, a excepción de que pueden dispararse durante el hemiciclo negativo. En la siguiente figura se muestran las formas de onda tanto para el voltaje de carga como para el voltaje del TRIAC, a través de los terminales principales, para dos condiciones diferentes. En la siguiente figura, figura 3.11a, las formas de onda muestran apagado el TRIAC durante los primeros 30 grados de cada hemiciclo. Durante estos 30 grados el TRIAC se comporta como un interruptor abierto. Durante este tiempo, el voltaje completo de línea se cae a través de los terminales principales del TRIAC, sin aplicar ningún voltaje a la carga. Por tanto, no hay flujo de corriente a través del TRIAC y la carga. La parte del hemiciclo durante la cual existe esta situación se llama ángulo de retardo de disparo. Después de transcurridos los 30 grados, el TRIAC dispara y se vuelve como un interruptor cerrado y comienza a conducir corriente a la carga. Esto lo realiza durante el resto del hemiciclo. La parte del hemiciclo durante la cual el TRIAC está encendido se llama ángulo de conducción. La siguiente figura, figura 3.11b, muestran las mismas formas de onda pero con ángulo de retardo de disparo mayor. Hay muchos parámetros que son valores nominales de un TRIAC y que son interesantes para tenerlos en cuenta. La tensión de pico repetitivo en estado de bloqueo, la corriente en estado de conducción, la corriente pico de alterna en estado de conducción, la corriente de fuga, la potencia pico de disipación de compuerta, la corriente de mantenimiento, el tiempo de encendido, entre otros tantos parámetros que se pueden encontrar en las hojas de datos de los dispositivos. Según el dispositivo que uno va a elegir, siempre uno tiene que acordarse que cuando va a armar un circuito y va a utilizar un TRIAC, cualquiera sea, debe verificar que primero se obtenga la hoja de datos y que la hoja de datos esté lo más clara posible y contenga la mayor cantidad de datos posibles. Esto fue una pequeña introducción al TRIAC, luego se da la guía correspondiente para que puedan resolver algunas prácticas de laboratorio y poder entender un poco mejor el funcionamiento de un TRIAC y comprender sus características para poder aplicarlos en la práctica. Desde ya, muchas gracias.